Ser podcast. Episodio 105. El escritor que susurraba a los desmemoriados. Hola a todas las que estáis al otro lado. Hola, compañero Antonio. Hola, Nerea. Hola a todos. Hay muchos ámbitos en los que nuestros derechos no consiguen avanzar, y algunos en los que incluso retroceden, y tenemos noticias absolutamente rocambolescas. Uno de esos ámbitos es el deporte. Sí, la verdad es que si no fuera tan triste la historia haría hasta gracia, pero es que la última ocurrencia, después del bochorno del premio FIFA de la Papa a Trump, ha sido la idea de organizar el Día del Orgullo en el Mundial de Fútbol 2026. Para esa celebración no se les ha ocurrido mejor partido que el Irán-Egipto, dos países que destacan, claro que sí, por su defensa de los derechos LGTBIQ+. Pensábamos que con la elección de Qatar, como sede del Mundial 2022, ya se habían superado, pero está claro que no, que siempre pueden sorprendernos. Siempre pueden sorprendernos, nunca hay que relajarse. Vamos al programa. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. ¿Consideras un escritor maldito? Un escritor maldito. Me considero un escritor difícil, que nunca ha escrito nada por encargo, y en esas condiciones el éxito no es fácil, porque te has dedicado siempre a acariciar la bestia a contrapelo. ¿Y eres un resentido? No lo creo. Pero no olvidas. Es absurdo olvidar la historia. Y es absurdo olvidar su propia historia. ¿Es España ingrata contigo? España. Sería absurdo que yo dijera que España es ingrata conmigo, porque sería considerar que España es los editores que no me publican o los políticos en cuyas manos está. Yo creo que España es otra cosa. España soy yo. Laura, Agustín Gómez Arcos es, que no era España, o dándole la vuelta, España es Agustín Gómez Arcos. Bueno, esa era una de las ideas que yo quería poner ahí en el documental, ¿no? Porque me parece que debemos darle una vueltecita a cómo se ha creado ese concepto o esa idea de España, a quién pertenece, ¿no? Quién se ha arrojado el derecho a definir lo que es España y a expulsar lo que piensa que no. Y a mí esta reivindicación que hace Agustín Gómez Arcos, la verdad es que me encanta, porque creo que tiene mucha razón, ¿no? Es, cuando alguien te expulsa, ¿no?, y te dice que tú formas parte de todo aquello que no se debe ver, que no se debe oír, que no se debe conocer, que no debe existir, y se apodera, ¿no?, de la propiedad de una idea como tan diversa, ¿no?, y tan amplia como es la de una cultura, la de una tradición, la de una identidad. Pues él dice, no, perdona, no vas a echarme, esto también es mío, esto también soy yo. Uh-huh. Laura Ochman es la directora de Un hombre libre, una película documental que recorre la biografía y la obra de Agustín Gómez Arcos, escritor nacido en Almería, que tuvo un enorme éxito en Francia, pero que en España pues sigue siendo prácticamente un desconocido. Por la película desfilan un buen número de amigos y lectores de Gómez Arcos, desde su íntimo Antonio Duque hasta el autor del Orden del Día, Éric Vuillard, pasando por Alberto Corejero, Marisa Paredes, Pedro Almodóvar o Paco Becerra. También está él, Agustín, casi siempre en francés, hablando sobre su obra y sobre España, que viene a ser lo mismo. Solo hay dos intervenciones suyas en castellano, una de ellas, la que acabamos de oír, que es algo así como un spoiler, porque es el cierre de la película y forma parte de Mis Malditos Favoritos, un programa que se emitía por Radio Cadena Española y que presentaba José Benito Fernández. Laura, este audio que hemos escuchado es una especie de spoiler, ¿no? O sea, porque condensa buena parte del espíritu de la película. Sí, la verdad es que cuando yo lo escuché, lo encontramos, dije, vale, para mí esto es el documental, porque, bueno, es cierto que, Agustín Gómez Arcos para mí es un poco la trama en la que yo me apoyo para reflexionar sobre otras cosas que tienen más que ver con nuestra propia historia, con el silencio, con la memoria, con la disidencia y sobre esa idea o ese concepto de España, ¿no? Y cómo se ha creado.
Entonces sí. Pero para llegar a ese final hay que recorrer un largo camino, el que va desde Enix en Almería en 1933 hasta París en 1998. ¿Hasta qué punto condicionó la vida y la obra de Gómez Arcos pertenecer a una familia que estuvo en el bando de los perdedores de la Guerra Civil? Bueno, muchísimo. Yo creo que ahí es donde surge esa herida que le lleva después a escribir como escribe, ¿no? Él nace en plena posguerra, vive de primera mano siendo hijo del alcalde republicano pues los primeros días de la victoria franquista y quedando señalados en un pueblo pequeño como Los Rojos, viviendo una hambruna, porque en Andalucía, en muchas regiones de Andalucía se vivió hambruna. Y bueno, y viviendo ese señalamiento de además ser un niño homosexual, es decir, muchas cosas que yo creo que dejan ahí una marca indeleble que le acompaña toda la vida y que hacen que escriba desde el lugar desde el que escribe. La novela de la que hablas es El niño Pan, en la que Agustín Gómez Arcos relata esa infancia en Enix, un pueblo de montaña y como muy aislado, ¿no? Es el origen de Gómez Arcos, este niño homosexual. Sí. Y de hecho era una imagen que está en el documental muy presente, porque cuando empezamos a escribir el guión, para mí era como algo que se repetía, ¿no? Este desierto, el desierto de Tabernas, ¿no? El pueblecito de Enix está ahí en medio de la nada, aislado, que es curioso porque está al lado del desierto, pero también está al lado del mar. Y para mí simbolizaba, más allá de este lugar de origen de Agustín, era como simbolizar un poco esta España callada, esta España árida, casi yerma, donde nada vital puede surgir porque lo que impera es un silencio profundo, ¿no? Laura, ¿quién fue Celia Viñas y de qué manera influyó en el joven Agustín, en el niño Agustín? Bueno, Celia Viñas es un personaje fascinante que yo soy muy fan de ella. Ella es una profesora que se ha educado en los principios de la Institución Libre de Enseñanza, ese proyecto fantástico que existió en este país, en la España republicana, que es moderno incluso hoy. Y que fue eliminado por la dictadura, ¿no? Bueno, pues Celia es la profesora de Agustín Gómez Arcos en este pueblecito, y ella en secreto continúa aplicando los métodos de la Institución Libre de Enseñanza, como puede ser el contacto con la naturaleza, las clases de teatro, y es la que detecta en él ese talento o esa sensibilidad especial para escribir, ¿no? Y llega a decir que tiene un alumno que le recuerda mucho a Miguel Hernández y que podría llegar a escribir como él. Fíjate, él estudia Derecho, hace la mili en Barcelona. ¿En qué momento empieza en el mundo del teatro, después de esta vocación que le inculca a Celia Viñas? Pues él empieza a estudiar Derecho porque, hay que decir que también que un niño pobre pudiera acceder a una educación fue muy complicado, ¿no? Pero la familia siempre entendió que era como una especie de esperanza, como de no dejarse vencer, ¿no? Que el niño estudie, es como que no han podido con nosotros totalmente. Entonces, ahí la familia puso un esfuerzo enorme porque pudiera estudiar, incluso llegar a la facultad. Y querían que estudiara Derecho. Él llega a la Facultad de Derecho en Barcelona, que no le gusta nada, lo que le gusta es el teatro. Y se va a Madrid a probar suerte como dramaturgo y lo consigue teniendo un éxito enorme. ¿Qué nos cuentan esas primeras horas de teatro que Gómez Arcos escribe en España todavía? Bueno, pues yo creo que ahí se ve ya el germen de todo lo que va a ser después su novela, ¿no? Pues es una obra absolutamente rompedora, que pone ya en escena temas como sobre la disidencia sexual, como el feminismo. Hay mujeres que no son sujetos pasivos, sino que toman las riendas, ¿no? de su vida y que se convierten, ¿no? en sujetos activos. Digamos que pone ahí todo lo que esa España en dictadura no quería oír y se convierte en algo peligroso, claro. En un momento dado llega la censura. ¿Qué ocurre con las 2 veces que estuvo a punto de ganar el premio Lope de Vega de teatro? Bueno, pues que lo gana 2 veces y 2 veces se lo quitan, porque el premio conllevaba una cantidad económica, pero además que la obra se representara. Entonces, la censura no podía permitir que aquello se llevara a escena y dicen, ha ganado, pero inmediatamente te retiramos el premio. Y es lo que lleva finalmente, después de muchos problemas con la censura y una imposibilidad de trabajar, pues lo que le lleva a tomar la decisión de exiliarse. Lo citabas tú antes, él decía que tenemos que decir las cosas que la sociedad no quiere oír, y eso desde luego no cuadraba mucho con el espíritu de Una grande y libre, ¿no?
Exactamente. Yo creo que la cultura siempre es el principal enemigo de las dictaduras porque invita a pensar, invita a ponerte en otros ojos, ¿no? Y a mirar el mundo desde otros lugares y a cuestionarte todo ese modelo cerrado y homogéneo que impone una dictadura sobre una sociedad, ¿no? Por lo tanto, la cultura al hacer pensar siempre es peligrosa. ¿Por qué decide París? Porque pasa brevemente por Londres, ¿no? Sí, él se va a Londres con su amigo Antonio Duque y bueno, pues allí, mientras trabajan fregando platos y de camareros en restaurantes, intentan pues sacar adelante su trabajo como dramaturgos, ¿no? Y como actores y no tienen suerte. Entonces, bueno, en un momento dado Antonio Duque le dice, oye, ¿por qué no vamos a París? Que Francia siempre ha tenido mucha fama de acoger a los artistas. ¿Por qué no nos vamos? Y bueno, y allí que se van y aterrizan en el mayo del 68, nada menos. Vaya. Muy pocos años de comenzar, pues alcanza el éxito en Francia con su novela El Cordero Carnívoro, a la que seguirán María República y Ana no. Él ha salido de España, pero España no ha salido de él. Dice Alberto Conejero en el documental que toda la obra de Agustín es un ajuste de cuentas con alguien que no le quiso, que es nuestro país. ¿Ese es el espíritu de esas 3 primeras novelas que lo llevan a ser uno de los autores más populares de Francia? Bueno, yo creo que sí, que hay un resentimiento. Pero otro de los temas que yo quería como exponer en el documental y que me parece muy interesante es ese derecho al resentimiento, ¿no? Ese derecho a no embellecer la herida, que creo que tiene que ver con la dignidad y que tiene que ver con la memoria, porque muchas veces... El mismo Conejero dice que él escribe por la herida, ¿no? Claro, que Gómez Arcos escribe por la herida. Claro, es que muchas veces se nos dice como que, bueno, pues como que hay que olvidar o hay que ser dócil o no sé, ¿no? Como que Marisa Paredes me dijo una frase que me gustó mucho, que dice, lo llaman resentimiento porque suena enfermedad, como si fuera algo, ¿no? Y realmente, ¿qué es el resentimiento? Es tener una herida de haber vivido una situación completamente injusta que te ha dolido. Y yo creo que tenemos ese derecho de hablar de nuestra herida y de exponerla. Y decir, esto soy yo, esto es lo que he vivido y no voy a hacerlo bonito porque a ti te moleste escucharlo. Voy a contarlo desde aquí porque esto tiene que ver con mi historia y con mi dignidad, ¿no? Entonces sí que me parece que eso es lo que había en las obras de Agustín Gómez Arcos, un no callar, un no ser dócil, un no embellecer, sino el decir, bueno, es que esta es nuestra historia, esto es lo que nos ha pasado y voy a contarla. Hay quien dice en la peli que Ana Paucha, la protagonista de Ana no, una de sus novelas, es España. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, realmente es que Ana no es una walk movie, como dice Paco Becerra, es como una especie de road movie, pero andando, porque es una mujer que va recorriendo las vías del tren por toda España hasta llegar a una cárcel del norte donde tiene a su hijo encarcelado para verlo por última vez, y en ese viaje realmente nos vamos encontrando con un retrato de España que es impresionante. Y fíjate que fue un personaje de muchísima relevancia en la Francia de la época. Pues gente como, no sé, pues en todas estas tertulias, ¿no?, de la televisión francesa siempre se hablaba de estos personajes como uno de los grandes personajes de la literatura francesa. Y no era más que una representación de nuestra propia historia. Y era, bueno, curioso que en Francia fuera tan aclamada y en España no se supiera absolutamente nada. En la línea de Ana no, y no solamente por esta novela, nos da a entender que Gómez Arcos era profundamente feminista, ¿no? Sí, lo era. A mí es una de las cosas que más me fascinan. Cuando empecé a leerlo dije, bueno, pero es que esto no se escribe hoy. Quiero decir, es impresionante, ¿no? Cómo toma o cómo retrata esos personajes, no solo a las mujeres, realmente a todos esos personajes a los que se le niega ese derecho a la enunciación, ¿no?, a la narración, a los que se les expulsa, ¿no?, a las mujeres que son sujetos activos, a los homosexuales, a todo lo que representaba esa disidencia que la dictadura quería fulminar y quería hacer como si no hubiesen existido. Él los convierte en protagonistas de sus obras y les da una voz y realmente es impresionante. ¿Cómo está reflejada la homosexualidad en su obra? Pues está en su obra, es imposible que no esté, ¿no? Porque uno escribe siempre pues desde su identidad, desde su forma de estar en el mundo, y yo creo que eso es algo que marca profundamente toda su obra. Quizá
el libro más representativo en este sentido es El Cordero Carnívoro, donde él además hace un relato de la homosexualidad como yo creo que no se había hecho nunca hasta ese momento, porque a veces la homosexualidad se escribe también con códigos desde la heterosexualidad, ¿no? Y él rompe esto un poco y se convierte en todo un icono todavía hoy, ¿no? El Cordero Carnívoro, entre muchos chicos muy jóvenes, se ha convertido como en un libro de culto. Gómez Arcos está 10 años fuera de España, sin volver a pisar nuestro país. ¿Cómo es su vuelta a España tras la llegada de la democracia? Bueno, pues su vuelta yo creo que es muy triste, porque él vuelve en este proceso democrático pensando, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora por fin voy a poder escribir todo eso que no me han dejado, voy a poder contar todo eso que no he podido. Y se encuentra con un país que no quiere saber absolutamente nada del pasado, que está haciendo un borrón y cuenta nueva, y que creo que él es consciente de que no iba a reconstruirse sobre la memoria, de que bueno, pues se estaba poniendo un parche sobre una herida, y él sabe que esto es algo terrible porque las heridas no sanan así nunca. Las heridas así se infectan, y precisamente es lo que hoy vemos y sufrimos las consecuencias, ¿no? Y es lo que pone en peligro en las democracias, esas heridas que no se han querido sanar y que no se han querido mirar de frente. El olvido total, o sea, fue de los primeros, porque ahora sí que se escucha más en decir que la transición tuvo mucho más de olvido que de reconciliación real. Claro, yo pertenezco a esa generación a la que nos ha contado la transición como un periodo absolutamente idílico. Y bueno, quizá en ese momento se hizo lo que se podía hacer, porque es verdad que era muy complicado y había que sacar adelante la democracia, pero sí que creo que hoy podemos mirar, ¿no? Y podemos revisar esto y ver que realmente yo creo que hubo un error en poner ese parche, en hacer ese borrón y decir, bueno, ya no vamos a hablar de todo esto que ha pasado y vamos a mirar hacia otro lado. Bueno, yo creo que eso tuvo unas consecuencias, ¿no? En la escena está la juventud desinformada completamente, diciendo que la época de la dictadura no fue tan mala porque nadie les ha enseñado. Es que no saben absolutamente nada y es terrible. Oye, ¿cómo fue su convivencia con el VIH? Pues fíjate que él me contaban sus amigos, ¿no? Que ni siquiera llegó nunca a expresárselo de una forma directa, pero sí que evidentemente sabían, ¿no? Yo es una cosa que en el documental quise ser respetuosa por un lado, porque es verdad que él pues lo mantuvo como algo que formaba parte de su intimidad, igual que su vida sentimental, ¿eh? Me decía Antonio Duque, a mí es que nunca me decía si tenía novio ni nada, entonces yo he querido como ser respetuosa con eso, pero también tratarlo de una forma clara, como bueno, pues como una enfermedad que tuvo muchísima gente en esa época y que forma también parte de nuestra historia, no como país, de nuestra historia universal, ¿no? Entonces, bueno, pues él se volvió a París a recibir su tratamiento y allí murió, y allí está enterrado en el cementerio de Montmartre. Decía Almodóvar que él se llegó a plantear hacer una adaptación del Cordero Carnívoro y luego se dio cuenta de que era imposible. ¿Crees que llegaremos a ver llevadas al cine algunas de sus novelas o de sus obras de teatro? Pues sí, llegaremos, de hecho, porque ya hay algunas adaptaciones en marcha, pero Almodóvar creo que tenía razón. Él intentó adaptar a Nanó y El Cordero Carnívoro. Y claro, decía, el Cordero Carnívoro es fuerte incluso, y es verdad. ¿Qué es lo que le echa más para atrás? Tú que has indagado en el tema sobre el Cordero Carnívoro, que hay donde elegir. Es que el Cordero Carnívoro es una historia de un incesto entre dos hermanos, en el que uno además es un niño, por lo tanto es muy complicado, y cuando empiezas a leerlo te vuela la cabeza y te incomoda incluso, ¿no? Porque es, claro, después uno tiene que leerlo como lo que es. Al final es una metáfora de esa España cerrada, donde hay una casa que está podrida, donde todo es silencio, donde impera ese orden impuesto, y esos hermanos al final se agarran a lo más subversivo que podían hacer para romper con ese orden, ¿no? Pero claro, es complicado llevar al cine. Claro. Oye, Gómez Arcos no pudo reconciliarse con España. ¿Terminará España reconciliándose con Gómez Arcos? Pues ojalá, desde luego es uno de los motivos por los que yo quería hacer el documental, más allá de reivindicar o recuperar al autor, que ya me parece interesante. Para mí había algo de ese derecho a la memoria, ¿no? De esa
reconstrucción que creo que todavía tenemos que hacer de todas esas voces que han sido expulsadas de nuestro relato como país, de ese derecho que se les ha robado a la existencia, a la presencia, a la enunciación y, por lo tanto, a formar parte de nuestra vida no solo cultural o histórica, sino política y social, ¿no? Yo creo que esta gente tiene que estar entre nosotros para poder servirnos de referentes, para poder construirnos. No solo Agustín Gómez Arcos, quiero decir, sino toda una serie de mujeres que hicieron, que fueron creadoras, que fueron artistas, escritoras, muchísimos autores que forman parte de nuestra historia y que están expulsados y que están en una fosa común, como si nunca hubiesen existido. Y yo creo que ese hecho de que España se reconcilie con Agustín Gómez Arcos, diría que es como que se reconcilie consigo misma, ¿no? Porque, como decía él, yo creo que Agustín Gómez Arcos es España. Algo de ese espíritu hay en ese club de lectura que tú sitúas al final de tu película, ¿no? Claro, yo quería acabar con ese epílogo, ¿no? Como una puerta abierta, no sé si a la esperanza, pero a poder hacerlo bien, ¿no? A decir, la historia no es lineal, ¿no? Esto lo hemos visto y siempre tenemos la oportunidad de revisar las cosas y de decir, pues vamos a recuperar esto que se nos ha robado, porque es un patrimonio que se nos ha robado, ¿no? Y vamos a ver cómo todas estas personas, como toda esta genealogía, ¿no? que hemos perdido puede ahora formar parte de nosotros y cómo sus relatos pueden construirnos y cómo podemos entendernos a través de ellos. Y esto pues que esté pasando además de la mano de gente muy joven, a mí me da mucha esperanza. Y me parece un final además un poco gomezarquiano, que él era así, ¿eh? Aparte de la dureza de sus obras, él siempre dejaba como una puerta abierta a la esperanza. Pues Laura Oghman, que un hombre libre, este documental sobre Agustín Gómez Arcos, nos siga ayudando a acercarnos a quien fue uno de los grandes de la creación española del siglo XX y al que bajo ningún concepto queremos olvidar. Gracias, Laura. Llevamos tiempo hablando en Lo Normal del peligro que supone el auge de la extrema derecha para nuestros derechos y libertades. Y cuando decimos nuestros, nos referimos al colectivo LGTBIQ+, pero también al resto de la sociedad. Hace unos días, la Policía Nacional detenía a 3 personas en Castellón que formaban parte de The Base, una organización supremacista considerada terrorista en la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Australia, entre otros territorios. Javier Bañuelos, nuestro compañero de los servicios informativos de la cadena SER, nos cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de The Base. Hablar de The Base es hablar de su fundador, de su líder. Durante años su nombre fue un misterio, pero una investigación periodística de The Guardian logró ponerle cara y nombre. Es Rinaldo Názzaro, un estadounidense vinculado con actividades como contratista de inteligencia militar. The Base se basa en la idea del aceleracionismo, una corriente supremacista blanca que busca acelerar un cambio del sistema democrático de la forma más extrema y radical, es decir, con atentados. Por eso los integrantes de The Base están acusados de crímenes de odio, de complots de asesinato y también de posesión de armas. En 2018, justo cuando Názzaro se escapó a Rusia, comenzó a reclutar adeptos para formar sus células y expandir su objetivo, es decir, imponer esa guerra racial para establecer la supremacía blanca. Estos supremacistas reconocen cierta admiración hacia ese terrorismo islamista radical. Sobre todo, quieren emular de alguna forma la figura del lobo solitario para planificar sus ataques. Pero, ¿cuál es la actividad conocida de esta organización terrorista y de movimientos similares? Pues hay varios ejemplos, hay varios casos. El más reciente fue la detención en Alemania hace solo unos meses de 5 de estos neonazis que ya tenían preparado un atentado contra refugiados. Afortunadamente se neutralizó a tiempo, pero no siempre ha sido así, como nos recuerda el inspector de la Comisaría General de Información, que precisamente ha dirigido esta operación policial contra la célula de The Base aquí en España. Hay atentados vinculados al aceleracionismo, hay varios atentados ya en Europa. Me viene a la mente el de Stefan Ballet en Alemania, o el de Tobias Rachten también en Alemania, el mencionado de Anders Breivik en Oslo, algunos de ellos muy graves con varias decenas de muertos. Bueno, lo recordarás, fue la matanza de Utoya en la que Breivik
asesinó a 77 personas. Todas sus víctimas participaban en un campamento del Partido Laborista. Hace solo un mes, el líder, Rinaldo Lázaro, precisamente hizo un llamamiento a sus células durmientes para que iniciasen ataques selectivos. Aquel mensaje activó todas las alertas a nivel internacional porque existe un riesgo muy alto, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de que atentasen contra migrantes, comunidades judías y musulmanas y también contra colectivos LGTBI. Antes, cuando hablábamos de los territorios que consideraban terrorista a DeBase, os habréis dado cuenta que no hemos citado a los Estados Unidos. Como no, Donald Trump y sus MAGA tienen mucho que ver en la proliferación de estos grupos terroristas. Sí, en esto Donald Trump también tiene su mérito. Los propios investigadores que persiguen a DeBase reconocen que la decisión de la Casa Blanca de ordenar al FBI que dejase de perseguir a la extrema derecha, pues ha dado alas a grupos neonazis como DeBase, organizaciones que han crecido por todo el mundo sin control. Esa es la explicación de que DeBase haya sembrado esa semilla del odio por todo el planeta tratando de exportar su violencia al extranjero. Nos constan células, por ejemplo, en Alemania, en Bulgaria, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, incluso en Sudáfrica. Se comunican a través de sistemas de mensajes encriptados y cuidan al máximo la incorporación de nuevos miembros para evitar infiltraciones policiales. Por cierto, te comentaba antes las sospechas de que Lázaro fuese un espía ruso, y algo hay, porque se ha descubierto que células de DeBase han actuado también en Ucrania. Han llevado a cabo ataques selectivos contra centrales eléctricas, vehículos policiales y también contra personal militar. Los investigadores no descartan que DeBase incluso esté recibiendo financiación del Kremlin. De hecho, todas sus comunicaciones en redes sociales están vinculadas en Rusia. De hecho, utilizan la plataforma Telegram y también la red social VK para promocionar cada una de sus acciones. Lo normal. Un podcast normal. Conocimos a los amigos de Violetas cuando nos desplazamos hasta la isla de La Palma para realizar desde allí un episodio de Lo Normal. Ahora nos llega su campaña navideña, No vuelvas al armario por Navidad. El presidente de Violetas, Besay Viña, firma nuestra columna y nos pone en contexto ese lema. Hoy queremos hablar de algo que no siempre se ve, pero que pesa en el pecho de muchas personas. Hablamos del sexilio. Ese exilio silencioso que empuja a tantas personas LGTBIQA+ a dejar su lugar de origen para poder vivir libremente, amar sin miedo, existir sin tener que esconder cada gesto. No se marchan por capricho, se marchan porque quedarse significa apagarse. Desde Violetas lanzamos la campaña No vuelvas al armario por Navidad, porque sabemos que estas fechas, que deberían ser de abrazo y encuentro, a menudo se convierten en un regreso a la invisibilidad. Volver a casa y con ello volver a callar, reír más bajo, cambiar pronombres, borrar de la conversación a quien amas por no incomodar, vigilar el lenguaje, los gestos, simplemente la manera de estar. Pero preguntémonos algo esencial. ¿Qué clase de hogar es ese donde una persona tiene que reducirse para caber? ¿Qué familia exige silencio para mantener la paz? Navidad no debería ser sinónimo de disfraz. Y mientras hablamos de volver, también debemos mirar la realidad de quien no puede hacerlo. En islas como La Palma, la crisis habitacional está expulsando a la juventud y especialmente a personas LGTBIQA+, que no siempre encuentran un entorno familiar seguro. No basta con querer volver si no hay una vivienda accesible, un alquiler posible o un espacio social donde la diversidad pueda respirar. ¿Cómo construir un hogar si el territorio te expulsa por precio o por prejuicio? Frente a todo esto, hay algo profundamente humano, la familia elegida. Esa red de afecto que construimos cuando la biológica no sabe, no quiere o no puede sostenernos. Esas personas que te miran, te nombran y te abrazan sin condiciones, que te reservan un sitio en su mesa sin pedirte que escondas nada. Por eso esta campaña no es solo un mensaje navideño, es una denuncia necesaria. Denunciamos los silencios que duelen, los hogares que oprimen, los entornos que expulsan y al mismo tiempo es una afirmación, la de que nadie debería negociar su identidad para ser querido. Esta Navidad, no vuelvas al armario, mereces un hogar que te abrace, una isla que no te empuje fuera, una familia de sangre o elegida que te quiera sin condiciones, porque tu identidad no es incómoda, tu verdad no estorba y tu amor nunca sobra en ninguna mesa.
Los próximos episodios de Lo Normal serán especiales con motivo de la celebración de las fiestas, aunque ya sabéis que aquí siempre nos gusta darle una vueltecita a los temas navideños. Reivindicamos una vez más la importancia de las familias elegidas, esas familias que nos han permitido ser quienes realmente queremos ser. Os esperamos en el próximo episodio. Óscar Rolnanovich con la pandereta, Elena Sánchez con la zambomba y Luis Miguel Ortiz con la botella de anís del mono. Pasadlo Tú de bien. pastorcilla y yo de virgen. Venga. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.